Queridos usuarios, bienvenidos a Interview LLA, este servidor, Joel Paulo Chartes. Hoy tenemos un tema importantísimo. Vamos a hablar del impacto ambiental que ha tenido el planeta Tierra tras esta pandemia, tras el COVID. El lado positivo que nos ha dado el COVID, el coronavirus, realmente ha sido un impacto para todos, ¿no? Y para este tema, hoy tenemos al Ceremi de Medio Ambiente de la región del Biobío, Mario Delaneis Araya. Él es biólogo marino y posee un magíster en medio ambiente. También vamos a tener, o tenemos ya, a Sebastián Roa, quien es profesor de Física y Química del Liceo Los Andes. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Joel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludos Sebastián también. Muchas gracias, igual aquí, bueno. Un gusto estar acá. Así que a disposición, conversemos nuevamente aquí. Cada oportunidad que hay de hacer difusión del tema medioambiental, a nosotros nos interesa sobremanera, porque en lo personal y también a nivel institucional nos preocupa que el medio ambiente esté ahí arriba dentro de la discusión pública, dentro de los intereses comunes. Así que a disposición. Bueno, Mario, mira, lo primero, como tú lo señalas, el tema ambiental siempre es importante porque es lo que nos rodea, ¿no? De él respiramos. Te hago la pregunta, esta cuarentena, el lado positivo del COVID, del coronavirus, nos ha dejado un impacto o ha sido un impacto a nivel mundial, ¿no? Ha habido menos contaminación, el planeta en sí está respirando mejor, literalmente. Pero en Concepción, ¿qué ha pasado con el ambiente en Concepción? ¿Ha habido mejorías? A ver, desde el punto de vista de la... Tú de seguro me preguntas por la contaminación atmosférica. ¿Sí? Bueno, también hay una disminución en el flujo vehicular durante estos días, que se ha ido incrementando durante esta semana. Mira, hay un indicador que es súper potente dentro de la calidad del aire de Gran Concepción y que es la disminución de los dióxidos de azufre. Tenemos bajas y tenemos registrado bajas comparativas a la misma fecha del año pasado, del año anterior, entre un 30 y un 40% menos de concentración de dióxido de azufre que la misma fecha del año pasado. También los dióxidos de nitrógeno han bajado en una proporción bastante similar. Y el tercer componente que también ha bajado, pero en un porcentaje entre el 3 al 5%, es el dióxido de carbono, el CO2. ¿Qué significa eso? Los dióxidos de azufre y de nitrógeno principalmente son resultado de la combustión de los motores. ¿Qué significa? Que a medida que hay menos vehículos circulando por las calles, menos transporte, menos locomoción colectiva, obviamente eso se refleja en la cantidad de aire, o sea, en la disminución de este parámetro dentro de los registros que nosotros llevamos. No quiere decir de que estemos siempre contaminados por estos elementos, solamente estamos diciendo de que hay una disminución en la concentración de estos elementos durante estos días de pandemia. Eso es lo principal que hemos visto. En materia de residuos sólidos, los volúmenes siguen siendo lo mismo, solamente que hay los restaurantes, los centros de comida rápida, etcétera. Esos han bajado, obviamente, la disposición final de residuos, pero se trasladó, digamos, hacia las casas, donde también hay disminución de residuos es en la clasificación de los residuos industriales. Ahí tenemos entre un 12 y un 20% de volumen menos a la misma fecha del año pasado, lo cual es el indicador de que la actividad industrial bajó durante este tiempo, y eso se refleja en el punto final de recepción de estos residuos sólidos. Nos hemos dado cuenta de que hay menos volumen. Eso en términos bastante generales de lo que ha pasado ahora con estos tiempos de pandemia. Lo demás sigue siendo normal, y hoy día que tenemos gestión de episodios críticos con respecto a la contaminación por leña y la contaminación que hay desde el sector industrial, estamos atentos a eso, digamos. Esa es la prioridad. Estamos haciendo un pronóstico diario, estamos viendo la concentración de material particulado, que obviamente a medida que baja la temperatura y disminuye la velocidad del viento, esos parámetros de material particulado aumentan, y hace que nosotros hagamos un pronóstico que afortunadamente hemos tenido sobre un 90% de
asertividad. No sé si conocen el tema, pero se trata de los 5 tipos de condiciones de calidad del aire que estamos pronosticando nosotros: condición buena, regular, alerta, preemergencia y emergencia. Nosotros todos los días hacemos un pronóstico para comunicarle a la comunidad cuáles son las restricciones o cuál es la información que debe manejar para que la calidad del aire no empeore a una condición que es más peligrosa. ¿Qué significa eso? Que a medida que aumenta la concentración de material particulado, es más probable que haya enfermedades respiratorias, se nos complique la salud de los adultos mayores, de los niños, de las niñas, de las embarazadas, de la gente que tiene enfermedades crónicas respiratorias. Si le sumamos lo estresado que está el sistema de salud hoy día, aumentar la cantidad de personas que requieren hospitalización puede ser complejo y puede acarrear otro tipo de soluciones. Por lo tanto, aprovecho, ya que estamos conversando sobre esto, de hacer un llamado a la conciencia y a la voluntad que hay de que si vas a ocupar leña, ocupa una leña seca. Es la única forma de disminuir la cantidad de material particulado. Y lo otro, retrasar lo máximo posible el encendido de la estufa. Pasamos de la pandemia a la recomendación que hay del día a día. Sí, bueno, ese tema también lo vamos a tocar. Incluso usted menciona allí, o sea, en la cuenta Twitter del Ceremi de Medio Ambiente de la región, es lo que está hablando Mario. Allí todos los días ustedes pronostican o dan un informe, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el de Los Ángeles, el de la Gran Concepción. O sea, han venido publicando, incluso el día 2 de junio, ayer, el ambiente o la calidad de aire en la Gran Concepción estuvo regular, ¿no? Ahora, Mario, para no desviarnos un poco, porque vamos a seguir hablando de ese tema, pero ¿usted considera que el planeta Tierra ha tenido un respiro estando en esta cuarentena? Absolutamente cierto. Es obvio, es evidente con las imágenes muy hermosas por lo demás que circulan, de que los animales, la fauna, la flora, se ha manifestado, está recuperando espacios que antes les pertenecían, que nosotros como comunidad, como sociedad, le hemos estado quitando, producto del desarrollo armónico, ¿no?, de cómo nos vamos tomando esos espacios para ir haciendo el desarrollo e ir instalando ciudades. Es una actividad inherente el desarrollo de las ciudades, pero también es bueno considerar que este respiro nos permitió demostrar en ciudades más grandes, con mayor concentración de poblaciones, las disminuciones que hay en material particulado, la disminución que hay sobre todo en gases de efecto invernadero y en la concentración de dióxido de carbono. Estamos hablando de tasas realmente más altas en otros países, incluso en ciudades más industrializadas. El tráfico marítimo también disminuyó. Ahora, no hay que sorprenderse de esto, porque lo que faltaban eran los registros. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto, por ejemplo, en la ciudad de Santiago que aparecen pumas, ¿cierto? En la zona alta, vuelan cóndores y se posan sobre las terrazas de algunos edificios. Es un espacio que permite, por un lado, identificar de que hay biodiversidad y que estamos compartiendo espacios comunes, y también es necesario conocer la dinámica y también tener inserto dentro de la cabeza el concepto de biodiversidad, porque cualquier actividad que hagamos nosotros, por muy beneficiosa que sea para los humanos, en algo afecta a la biodiversidad. Por lo tanto, lograr ese equilibrio o lograr esa armonía en la que nosotros deberíamos propender para tener conciencia de que efectivamente algo hay que hacer, algo hay que reconocer y definitivamente lo que no se conoce no se cuida. Por lo tanto, estas señales que hay, esta imagen es bastante potente y poderosa desde el punto de vista de la biodiversidad, nos deben permitir a nosotros darnos cuenta de que si paramos un poco, hay bastante fauna y bastante cadenas tróficas que se siguen manifestando. No es que hayan aparecido por arte de magia, sino que existen ahí desde siempre. Sí. Oye, ¿y cómo, tomando sus recomendaciones, cómo contribuir, o sea, como ser humano, por supuesto, cómo podemos contribuir para que esa baja contaminación que está ahorita se mantenga en un futuro? Porque la pandemia algún día va a acabar y probablemente volvamos otra vez a esa normalidad que teníamos antes. Y tal vez
volvamos a tener los mismos problemas de contaminación. Entonces, ¿cómo podemos contribuir? Sí, hoy día tenemos problemas, definitivamente, porque el modelo que tenemos nosotros hoy día de consumo es un poquito desmesurado en el sentido, desde la óptica de los recursos naturales, del abuso que hay con respecto a eso. Si tú te fijas, en esta fecha ya tenemos consumido toda la cantidad de recursos naturales que podría mantener un equilibrio. Durante junio Chile consumió la cantidad de recursos naturales que permite la renovación, es decir, estamos sobregirados en ese tema, en esos términos. Sumado además que tenemos un 40% de déficit hídrico. Si tú te fijas, llovió ayer muy poco. Eso significa que hoy día tenemos un día despejado, por lo menos aquí en Concepción, y estamos casi entrando en invierno. Lo único que hay es baja temperatura y eso provoca otros problemas. Esto es conciencia, esto es la necesidad de transmitirle a las nuevas generaciones y a nosotros mismos de que el resultado de la pandemia es producto quizás de la sobrepoblación, quizás es producto de que no tenemos las cadenas biológicas normales o estructuradas de tal forma de que estos virus se transmiten directamente al humano finalmente. ¿Te fijas? Si no tenemos bosques, no tenemos agua. Si no tenemos agua, no hay vida, y también lo que está sucediendo en latitudes más cercanas al Ecuador son evidencia de eso. Estoy pensando en la desertificación de algunas ciudades, en la escasez hídrica, en la contaminación por humo, etc. Por un lado está la regulación, que no puede permitir o no permitir hacer ciertos límites, y la contaminación la definimos cuando superamos cierto parámetro. Pero efectivamente ese parámetro o esa condición inicial existe, y existe porque estamos nosotros. ¿Te fijas? Entonces, en algún momento tenemos que volver a pensar la forma en que consumimos, tenemos que volver a pensar en la vida de barrio, tenemos que volver a pensar en las áreas verdes, en restaurar espacios y paisajes con flora nativa, pensar de manera ecosistémica, y eso nos ha costado bastante, pero yo soy muy optimista al respecto porque las nuevas generaciones, y tú conoces de cerca ese ejemplo, están dispuestas a hacer ese cambio, están dispuestas a considerar el tener comida cultivada en la propia casa o en el colegio. No sé, hay cosas que están sucediendo. Nosotros en paralelo estamos, para darte un ejemplo, salió del Consejo de Ministros el decreto para reciclar envases y embalajes. O sea, los plásticos se van a reciclar en Chile por fin con una meta puesta por una normativa. Y eso va a provocar que al traspasar el precio del envase y del embalaje, la innovación debería producirse ahí y generar un envase que sea biodegradable con un plástico o un polímero distinto. ¿Te fijas? Y ahí se nos terminan los pasivos ambientales. En paralelo tenemos que seguir reforzando el tema de la ecología, el tema de la biodiversidad, el saber de que el mejoramiento a escala paisaje, los servicios que nos entregan los ecosistemas, para nosotros son fundamentales. ¿Por qué, si me permites, un último alcance, por qué nos ha ido tan bien con la función o con la meta de recuperar humedales? Porque hoy día se entiende que un humedal es una fuente de agua en muchos lugares, alimenta napas subterráneas, es fuente de flora, de fauna autóctona, son espacios naturales de conservación, etc. Y nos ha ido bastante bien. Ahora pasamos de un 3% sobre un 15% de la superficie de protección en la región del Biobío, y nos ha ido bastante bien. Todos entienden eso. Entonces, a ese cambio de paradigma yo encuentro que estamos en muy buen pie para poder entender los procesos y poder cuidarnos entre todos, porque a nadie se le va a olvidar la pandemia que vamos a vivir durante el 2020, como tú bien dices, Joel. En algún momento se tiene que acabar esto, producto de una vacuna se acabará, o producto de que vamos a quedar los que somos capaces, o los que son capaces de resistir esta enfermedad. Pero en algún momento tú te vas a poner a pensar y vas a recordar de que el planeta se detuvo unos meses, y algo pasó. Se recuperaron espacios, bajaron los animales, hubo menos consumo, uno apreciaba más la vida familiar, el negocio del barrio, el comprarle al vecino que tiene un emprendimiento. Hacia esa dinámica yo creo que deberíamos apostar, sumándole la modernidad, la tecnología, obviamente. Como hoy día no nos podemos ver presencialmente, pero tenemos esta excelente metodología que es conectarnos a través de una videoconferencia. ¿Te fijas? Deberían disminuir los viajes aéreos, eso
es una sumatoria para lo que hace efecto invernadero, en fin, podríamos seguir hablando mucho rato. Vamos ahora a conversar sobre el plan de descontaminación en el Gran Concepción. Ya inicio con esto, Mario. ¿En qué consiste el plan de descontaminación? Y dime, Sebastián. Sí, dale con tu pregunta. Sí, ahí yo agarro. Sí, bueno, esa. ¿En qué consiste el plan de descontaminación en el Gran Concepción y qué efecto positivo podemos tener? Mira, el plan de descontaminación atmosférico del Gran Concepción es una zona geográfica que definió el Ministerio de Medio Ambiente y que estaba pendiente desde hace más de 10 años. Fue declarado zona latente, después zona saturada. Estamos hablando de material particulado de dos medidas, que es de 10 micras y de 2,5 micras. La de 10 micras se entiende como material particulado grande y 2,5 micras es material particulado pequeño. ¿Cuál es la complicación de esto? Que la concentración de material particulado fue tanta que fue declarada zona saturada hace más de 10 años. Nosotros en esta administración fuimos capaces de tomar el plan, revisarlo y ponerlo en vigencia desde diciembre del 2019. Es decir, llevamos casi 6 meses con un plan de contaminación vigente y establece que hay medidas o restricciones al uso de sistemas de calefacción, a emisiones de fuentes contaminantes, estamos hablando de la industria, del domicilio, del transporte, en 10 comunas de este Gran Concepción que son Tomé, Penco, Chiguayante, Hualqui, Concepción, Talcahuano, Tomé, ya lo dije, Hualpén, Coronel y Lota. En esas comunas se aplica este plan de prevención de la descontaminación. Y son dos fuentes principales las que están aportando material particulado durante el episodio de invierno principalmente, que es el sector residencial por el uso de leña sobre un 60-65%, que aporta material particulado, el sector industrial con un 30 un 35% más o menos del aporte de material particulado. Hay que pensar de que hay comunas que son bastante industrializadas, podemos identificar alguna de ellas. Tenemos termoeléctrica, tenemos puertos, tenemos calderas, tenemos generadoras de refinadora de petróleo, Huachipato, en fin. Y el otro 4 o 5% que es la contaminación producto del transporte, que también incluye medidas. El plan de descontaminación establece para nosotros una gestión de episodios críticos, que es este pronóstico que hablábamos anteriormente. La Seremi de Medio Ambiente desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre tiene que enviar un pronóstico. Así como se envía el pronóstico del clima o del tiempo para el día siguiente, va a haber lluvia, va a estar nublado. Nosotros tomamos esos insumos y también generamos un pronóstico para decirle a la comunidad cómo va a estar la calidad del aire para el día siguiente. Y esas son las categorías que explicaba anteriormente. Hoy día, para el Concepción Metropolitana, tenemos una condición de alerta, que establece la prohibición de emisión de humos visibles desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿Cuál es la clave de todo esto? ¿Cuál es la clave de todo esto para hablar en simple? Si vas a usar leña, ocupa leña seca. Ya es una buena combustión. ¿Cuál es el principal problema de la contaminación del aire producto de la leña? Que cuando se ocupa leña húmeda, se escapa el vapor y arrastra las partículas de material particulado y quedan suspendidas en el aire. Si le sumas a eso una baja temperatura y una cero velocidad del viento, el humo queda ahí. Y todos quienes viven en ambientes que tienen vecinos con chimenea saben de lo que estoy hablando. Lo que te explicaba anteriormente, el material particulado, por el tamaño de la partícula, ingresa directamente a los alvéolos y te obstruye tu sistema respiratorio. Pasa a ser un problema medioambiental a ser un problema sanitario. Y ese es el problema. Nosotros estamos trabajando con este plan que está vigente ahora. Estamos enviando los pronósticos a una red bastante grande de contactos. Estamos trabajando en paralelo con las empresas para disminuir ese 35%. No sé si se supieron, pero Bocamina 1, que es la termoeléctrica de Enel en Coronel, deja de funcionar ahora en diciembre. Es una tremenda noticia. Vamos a sacar más de 100 toneladas al año de material particulado de la intercomuna. Eso nos aproxima a la meta. ¿Y por qué menciono esto? Porque el plan tiene una duración de 10 años en la etapa inicial y tiene que volver a la condición del aire que tenía desde el año 2005. Es decir, sacar del registro de la cantidad de material particulado todos los años casi un 45%
material particulado 10 y sobre un 70% en material particulado 2,5. Eso es mejorar la calidad de vida y esto se hace entre todos. Porque te voy a decir algo muy importante. No porque esté el plan de contaminación vigente, la calidad del aire cambia al día siguiente. Este es un tema de conciencia, de voluntad y de entender. Así como cuidamos el agua, así como nos ponemos cinturón de seguridad al subirnos a un auto, así como no fumamos en espacios cerrados, lo mismo debería pasar con el uso de la leña. Lo mismo debería pasar para el sector industrial con los sistemas de abatimiento y captación de material particulado. Ya hay una normativa que te restringe. Para las industrias tenemos una gradualidad que dentro de los 12 a 24 meses tienen que cambiar su sistema, tienen que mejorar su sistema si es que no lo cambian, y tienen que asegurarnos que van a cumplir con la meta que nosotros le exigimos a cada una de las fuentes contaminantes. Es decir, esto ya partió, pero no porque entre en vigencia, al día siguiente tenemos un aire limpio. Esto es pega de todos, lo estamos haciendo con CONAF, con transporte, con educación, con salud, con la Superintendencia de Medio Ambiente, y nosotros que coordinamos todas las carteras para que esto funcione, y con el MIMBU sobre todo, que a partir de ahora, el último dato que te entrego para no aburrirlo, el tipo de construcción dentro de estas 10 comunas cambia. No, para nada. Se cambia la materialidad, se mejora la aislación térmica, es decir, las viviendas sociales, los proyectos inmobiliarios hoy día tienen que considerar que la forma de construir en estas 10 comunas es distinta, para que aseguren mantener la temperatura al interior de las casas y no sea el tema de la calefacción lo gravitante, sino que tú calefaccionas tu casa y la idea es que ese calor quede, no se escape por las murallas, por el techo, por el piso. Claro, se concentra allí. De manera energética, además. Perfecto. Este bueno, Mario, plan... vamos a darle paso entonces a Sebastián. Sebastián, sí. Sí. Sí, yo creo que para complementar un poco lo que está explicando el Seremi, es bueno quizás explicarle a la gente qué se entiende por contaminación atmosférica. ¿Ya? Ahí Seremi habló de quizás algunos contaminantes que son bien particulares. Está el dióxido de azufre, está el dióxido de nitrógeno. La contaminación atmosférica es un problema que es muy multifactorial, ¿ya? Tanto por los tipos de contaminantes que hay en el aire, tanto por las fuentes de esta contaminación. Hay fuentes que son directamente ligadas al ser humano y fuentes que son naturales, hay fuentes que están ahí entre medio, por ejemplo los incendios forestales. Entonces es un problema muy difícil de abordar, que debe ser atendido en una forma muy integrada, pero también sistémica y modernizada también, porque también a veces las legislaciones, si uno de repente tiene que hacer alguna crítica, es que a veces las legislaciones van un poco más atrasadas en función del avance tecnológico o de la necesidad tecnológica que tenemos dentro de lo que es desde la parte industrial, desde la parte doméstica. Entonces, cuando hablamos de contaminación atmosférica, primero, bueno, lo que más se nombra es el tema de los materiales particulados. El material particulado fino, el material particulado grueso. Básicamente son partículas muy, muy, muy pequeñas, tan pequeñas que pueden quedar flotando en el aire. Esa es la gracia del material particulado. Y como bien decía Seremi, cuando hay temperaturas bajas, cuando hay poca ventilación, ese material queda muy cerca a nivel de la superficie, por lo tanto la gente lo está respirando. El material particulado grueso básicamente hace un efecto de lija, por así decirlo, en el sistema respiratorio. Incrementa la inflamación en el sistema respiratorio y eso facilita problemas de asma, bronquitis, neumonias, también enfermedades virales respiratorias, virus sincicial, etc. El material particulado fino, al ser más pequeñito, atraviesa, por así decirlo, las paredes del sistema respiratorio, por lo tanto puede producir unos efectos mucho más profundos en el organismo. De hecho, un dato ahí que yo siento que un dato que dice mucho sobre la realidad de Chile es que si uno analiza el material particulado fino, de las 10 ciudades más contaminadas por material particulado fino en Sudamérica, 9 están en Chile. Y de las 20 primeras, 5 son de la región del Biobío, ¿ya? Ahí está Concepción en el lugar 16, está Coronel, está Los Ángeles, no me acuerdo cuáles eran las otras dos, pero sí hay una necesidad de implementar planes de descontaminación como lo que se está haciendo ahora en Concepción. Ya era una necesidad que se tenía de hace unos años y es muy bueno que se esté implementando ahora, pero los planes de descontaminación tienen que irse enriqueciendo.
hay otros tipos de contaminantes, hay otros agentes contaminantes, los dióxidos de azufre, que están muy asociados a la quema de derivados del petróleo, por eso se relaciona con el tráfico vehicular o con la generación energética basada en petróleo, en gas o en carbón. Los dióxidos de nitrógeno, el ozono también, que es un contaminante que también se asocia a mayor cantidad de enfermedades respiratorias. Y hay otros contaminantes de los que se habla mucho menos, pero que también tienen un potencial dañino a la salud muy fuerte, de los cuales poco a poco se está hablando, que por ejemplo están los compuestos orgánicos volátiles, las dioxinas y furanos, que básicamente son compuestos químicos que tienen un potencial cancerígeno. Entonces, cuando vemos la contaminación del aire, es un tema que tiene muchos agentes contaminantes, muchas fuentes distintas, por lo tanto las acciones siempre tienen que ser integradas y variadas. Cuando hablamos del tema de la leña, y siempre se parte por ahí, siempre se parte por el tráfico vehicular y por la leña, porque son quizás las medidas que tienen un efecto más inmediato. Sobre todo por el tema del material particulado, que es siempre lo que más se monitorea. En Santiago también se hace de la misma forma. Hay estaciones de monitoreo que permiten predecir la calidad del aire y ahí tomar medidas según una calidad regular, una calidad de preemergencia, una calidad de emergencia. Entonces, desde esa perspectiva hay que entenderlo, que esto es algo muy complejo de abordar. Y que está la necesidad. O sea, nosotros tenemos ciudades muy contaminadas. Coyhaique es el aire más contaminado de Latinoamérica. Entonces, ahí por eso también cuando nosotros hablamos de las medidas que nosotros como personas, como ciudadanos podemos hacer, está el tema de la calefacción y también está el tema del transporte. Yo creo que esas son las dos variables donde más podemos influir nosotros como una persona natural. La calefacción a leña, obviamente, y ahí siempre, también está muy acertado lo que dice el Ceremi, se reduce a la humedad de la leña. La leña seca contamina mucho menos, libera mucho menos material particulado, aunque sí, ahí está la necesidad de ir modernizando la calefacción que nosotros vamos utilizando. Y ahí la aislación térmica es también fundamental. ¿Ya? De hecho, también, aparte de los nuevos diseños de viviendas, también hay subsidios a los que uno puede postular para mejoras de vivienda en el área de aislamiento térmico. Ojo ahí, también hay para un dato a las personas, porque también la aislación térmica en el fondo te hace gastar menos leña, por lo tanto si gastas menos leña, emites menos contaminación. Por otro lado, está el transporte particular, básicamente el uso del vehículo, que claro, puede haber, uno usa un auto nomás, pero cuando son miles o millones de personas que están usando el vehículo al mismo tiempo, esa cantidad, esa masa de contaminación se transforma en algo grande. Entonces ahí también hay que tomar decisiones respecto a eso, y también ahí también hay que pedirle a las autoridades que se beneficie el uso del transporte público, se mejore la calidad del transporte público, y también se beneficie y se potencie el uso de la bicicleta. ¿Ya? Porque ahí tenemos alternativas de transporte que también a la larga nos terminan reduciendo la emisión de contaminación atmosférica. ¿Ya? En los últimos años se han incrementado mucho la cantidad de kilómetros, la extensión de las ciclovías que hay en la ciudad, pero sí hay una deuda, yo creo, también con el tema de la movilidad. Se están haciendo avances siempre, pero quizás también sería bueno que a este plan de descontaminación se complementara con la urbanización, con una urbanización sustentable, que disminuya la contaminación atmosférica, y aquí también, tomando lo que decía el Ceremi, no solo la contaminación atmosférica, sino que la protección de los ecosistemas. También no solo pensando en cómo nos movemos en la ciudad, sino también cómo diseñamos y construimos nuestra ciudad alrededor de ciertos ecosistemas de protección. Y en el caso de nuestro sector, que es Boca Sur, está el ejemplo del humedal Los Batros, que hace poco hay una pugna por el tema del puente industrial. Ahí los horticultores del sector de Boca Sur estuvieron dando la pelea. Hubo una porción de humedal que al final se ocupó para el puente, y yo creo que también ahí hay quizás otro tema que hay que buscar a futuro para potenciar, que es la protección de los humedales, pero ya a modo legal, a modo quizás como una política nacional, que de verdad declare que los humedales son ecosistemas que se deben proteger, sobre todo cuando estamos viendo ritmos de crecimiento de las ciudades tan grandes. Sí, mira, yo estoy súper de acuerdo con lo que decía Sebastián, lo voy a hacer más breve.
lo que decía Sebastián sobre la velocidad de la normativa versus los adelantos tecnológicos o los cambios conductuales. Lo tengo súper claro y también opino lo mismo. Nosotros estamos avanzando y de hecho salió publicado esta semana la estrategia de normativa, no recuerdo el nombre específico ahora, pero salió los énfasis que va a tener el Ministerio de aquí al 2022, donde establecen actualizaciones de normas y decretos y se establece además mediciones que estamos haciendo nosotros de manera particular. Estamos midiendo Black Carbon, que es la partícula de 1 micrón. Ya estamos en algunos lados midiendo eso para tener bases y antecedentes que nos pueden servir para hacer una normativa. Me faltó comentarlo, pero es parte del plan de lo que mencionaba también Sebastián. También se incluyen metas dentro de este plan de contaminación que considera kilómetros de ciclovía, considera kilómetros cuadrados de áreas verdes, kilómetros cuadrados de superficies que están reforestadas. Eso es parte de la urbanización y lo que tenemos que ir haciendo. Un dato para la causa, una anécdota: recién este verano el biotren fue capaz y tomó la decisión de trasladar pasajeros que fueran en bicicleta. Por lo tanto, al bajar aquí en Prat, en el gobierno regional o en la intendencia, hay que mejorar ese paso. Es tan fácil, simple, pero mejorar y provocar que las personas se trasladen con bicicleta dentro de Concepción no cuesta nada. Pero esas son señales que tenemos que ir dando y trabajándolas en conjunto, de manera más armónica. Con respecto a los humedales, los Batros ya pasó el Comité de Ministros, está para toma de razón de Contraloría, el declararlos santuario de naturaleza, los Batros, que son más de 300 hectáreas que consideran la Laguna Grande, una porción bastante mayor del sector de los Batros, digamos. Por lo tanto, eso ya es santuario. Y estamos trabajando con la comunidad en el plan de manejo, qué cosas se van a hacer y permitir o prohibir dentro de esa área natural, con valor paisajístico. Existe el Plan Nacional de Recuperación de Humedales, que son 40 humedales a nivel nacional. La región del Biobío tiene 7, nosotros ya estamos trabajando en el 5º. Este año empezamos a trabajar los 2 últimos. Y también entró en vigencia la Ley de Humedales Urbanos, que justamente tiene que ver con este requerimiento que nos hacía Sebastián, de que desde el punto de vista normativo, un municipio, un grupo de personas, nos oficia a nosotros para decir: yo estoy interesado en que esta parte sea declarada humedal urbano. Por lo tanto, estamos trabajando, sí, eso es, pero tenemos que hacerlo en conjunto. Por eso, vuelvo al principio, el colocar el tema medioambiental dentro de la comunidad, a nosotros nos obliga a hacerlo mejor cada vez. Y nos obliga también a que seamos más consecuentes en nuestro actuar. Sí, yo creo que eso, bueno, lo último que decía Mario es súper importante. Sí. Sí, porque, bueno, nuestro colegio, nuestro liceo, tiene el sello medioambiental en su proyecto educativo, uno de los 3 ejes de nuestro proyecto educativo, y básicamente eso también es súper importante y dar el mensaje también a los estudiantes, a los apoderados, de que los cambios en la mentalidad o en la postura que toman los gobiernos o que toma una ciudadanía en general, parten desde las comunidades, desde el valor que nosotros les tomamos a lo que nos rodea. Boca Sur es un sector que está muy identificado con su humedal, con su tradición horticultora. También tiene que tomarle cariño a su riqueza del litoral, de su playa, a su aire, que el aire que respiran. Y yo creo que quiero hacerles invitación a toda la comunidad que nos está viendo, porque de ahí parten estos cambios, desde la valoración que hace la comunidad de su ecosistema. No solo conocerlo, sino que también quererlo y valorarlo. Bueno, ahí también a mí me da mucho orgullo como profesor en el área científica y de medio ambiente, ver cómo los estudiantes de a poco van fortaleciéndose en ese aspecto. Pero la tarea no acaba ahí, siempre hay que seguir difundiendo, hay que seguir empoderando a nuestra comunidad, y de hecho por eso mismo estamos reunidos acá. Sí. No, la labor que hace el liceo... Oye... Sí, muy buena. Oye, la última una noticia, una primicia. Les doy una primicia, ¿no? Vamos a comenzar desembocadura, ahí quedé. En la desembocadura del río Biobío. Vamos a proteger esa área y nos vamos vamos a aprovechar de revisar cómo está el trabajo ahí en el santuario Hualpén, porque está votado hace harto tiempo desde el punto de vista legislativo, y también nos vamos a hacer cargo de eso. Así que les agradezco la oportunidad de poder conversar un ratito más y felicitar nuevamente la gestión que está haciendo el liceo Los Andes, en Boca Sur, y felicitar también a la profesora que nos mandó el video a Tu Espacio Verde Biobío,
porque el equipo de educación medioambiental de acá de la Ceremi tiene un espacio donde cada 15 días sube el video de algún gestor ambiental, digamos. Y la primera que reaccionó a la invitación fue una profesora del liceo de ustedes, así que Sí. aprovecho de felicitar y reconocer la labor que hacen, porque están todos muy motivados ahí. Y aparte que el Esa es la huerto que tienen... profesora, Claudia Llévenes. Sí, sí, la Claudia Claudia. Lleven, es la profesora. Sí. Así Oye, que, Mario, ya. ya para ir finalizando, esto de la ley de los humedales urbanos, ¿tiene alguna fecha para concretarse? Y Sí. con respecto a lo del plan de descontaminación en el Gran Concepción, ¿existe algún plan de subsidios, por ejemplo, para el cambio de calefacción? Sí, con respecto a los humedales urbanos, nosotros teníamos 6 meses para emitir el reglamento de cómo iba a ser la metodología normativa para declarar un humedal urbano, y ese plazo se cumple ahora en junio. Y Okay. también nosotros estamos priorizando algunos sectores que podrían potencialmente declararse humedal urbano. Eso significa que va a venir harto trámite, va a venir harta solicitud, y estamos preparando los equipos para recibir esas solicitudes. Y el plan de contaminación, en términos de subsidios, sí contempla un recambio de calefactores, contempla además un subsidio a la aislación térmica. Esas noticias yo las puedo dar durante el mes de agosto, cuando ya tengamos finalmente, espero, sepamos cuánto presupuesto nos va a quedar en la nación después de todas las pandemias, de todos los incentivos económicos a las empresas, a las pymes, a las personas, a los subsidios, el gasto que hay en temas de sanitario. Tenemos que hacerlo porque está puesto en la normativa, pero más noticias no te puedo dar ahora porque toda la semana estamos realizando presupuestos. Y yo dentro del gobierno regional también ya metí un programa para poder obtener recursos por esa vía. Son 20.000 recambios los que tenemos que hacer en un plazo de 10 años. Yo sé que puede ser bastante poco, pero hay que partir por algo. Claro, okay. Bueno, muchas gracias, Mario, Ceremi del Medio Ambiente de la región del Biobío. Agradecido también con el profesor Sebastián Roa, profesor de Física y Química del Liceo de los Andes. Muchas gracias a ustedes, usuarios, en esta entrevista en Interview LLA, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mario. Gracias, Sebastián. Saludos a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado estar acá.